Bueno, siguiendo en la misma línea, ¿desde cuándo venimos hablando de la microbiota? Digamos, esto es como ponerle otro nombre a la hipótesis de la higiene. Vamos a hablar, aquí está una de las referencias, cómo la diversidad en el microbioma puede en un momento dado influir en los riesgos de las enfermedades alérgicas. El proyecto del microbioma humano se inició en el 2008 con el objeto de identificar los microorganismos asociados a un adulto saludable. Porque el tema del microbioma no solamente es en las enfermedades alérgicas, se está viendo que en la enfermedad celíaca, en la obesidad, en la diabetes, en las enfermedades autoinmunes, la microbiota es vital para el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, se dividió el cuerpo en 5 partes para este análisis: el tracto gastrointestinal, la piel, cavidad oral, cavidad nasal y tracto genitourinario. Cada compartimento corporal tiene su microbioma característico y dentro del mismo individuo el microbioma cambia con el tiempo y es también diferente de un individuo al otro. Nosotros en nuestro lenguaje hablamos de las bacterias comensales, son las que conviven con nosotros y que no son patógenas para nosotros, es lo que hoy se llama el microbioma. Vamos a hablar primero en dermatitis atópica. En estudios longitudinales en pacientes con dermatitis atópica, el microbioma de la piel es diferente en los estadios de la enfermedad de la piel, en la parte preinflamatoria, inflamatoria, aguda y prosinflamatoria. El microbioma de la piel, ¿sí?, tiene ciertas características que nos protegen estafilococo y otras especies no estafilocócicas en los diferentes estadios. Entonces, vuelvo a lo de la dermatitis atópica porque nosotros todos pensamos que la dermatitis atópica es por alergia a alimentos. No, la dermatitis atópica es una alteración estructural de la piel, una alteración de la filagrina y que hace que estos pacientes en un momento dado predomine la colonización con el estafilococo. ¿Por qué predomina el estafilococo? Porque hay una disregulación en este balance del microbioma. En los pacientes no tratados hay una menor diversidad de las especies y una mayor del estafilococo. Entonces, entre menos diversidad del microbioma en la piel, mayor posibilidad de tener más dermatitis atópica y mayor posibilidad de tener una colonización por el estafilococo. El tratamiento de la dermatitis restablece este balance. Entonces, estas fincas son las fincas alemanas, que no se parecen en nada a las nuestras. Yo no sé si ustedes alguna vez han andado por la campiña alemana, las casitas son blanquitas, con balconcitos, con maticas, tienen agua, luz, alcantarillado y son perfectamente arregladas. Lo que las fincas alemanas llaman campo es porque tienen un establo con animales, pero son unas condiciones del campo completamente diferentes a las nuestras. Entonces, lo que está hablando el estudio del microbioma es que hay una predisposición genética para que usted reconozca las bacterias, ¿sí?, el microbioma que está en cada parte del cuerpo y que haya o un balance o un desbalance de ese microbioma para que su organismo no lo reconozca adecuadamente y no actúe de una manera protectora para evitar el desarrollo de enfermedades. Entonces, vamos a hablar de ese microbioma en la vía aérea, en el aparato gastrointestinal y cómo esta alteración del microbioma nos puede llevar a una alteración inmunológica tipo alérgico para llevar a una sensibilización y un proceso inflamatorio y las manifestaciones clínicas de las enfermedades alérgicas. Se ha visto que la presencia de estreptococo, por ejemplo, neumonía y el hemófilos influenza y la moraxera catarrhalis en la hipofaringe de los recién nacidos se asocia a un mayor riesgo de asma. Estos patógenos
menos pueden persistir y posiblemente tengan una influencia en el inicio del asma y la progresión de la enfermedad. Pero esto es a nivel local, a nivel de la vía aérea, pero se ha visto que ustedes nos han oído hablar durante toda la tarde de lo que son los probióticos, ¿sí? Cómo el microbioma intestinal tiene efectos tanto locales, ¿sí?, como en la respuesta inmune regulatoria sistémica. Los niños que desarrollan asma y otras enfermedades alérgicas pueden tener una diversidad microbiótica intestinal baja en el primer año de vida comparado con los niños sanos. Por ejemplo, hay estudios hechos en niños nacidos en Estonia y niños nacidos en Suecia, cómo al mes de edad hay una diferencia importante en el tipo de microbioma intestinal en los niños suizos que en los niños nacidos en Estonia. Los niños de Estonia tienen mayor diversidad que los niños nacidos en Suiza. Existe una evidencia de la interacción entre intestino y pulmón mediada por una respuesta inmune reguladora, pero no se sabe cuáles realmente son los mecanismos de esta interacción. Como ya les dije, los niños en edad temprana presentan una menor cantidad de enterococos y bifidobacterias, pero más clostridio, y tienen mayor probabilidad de tener sensibilización alérgica o dermatitis atópica. Ya les dije en mi conferencia anterior la importancia de la lactancia materna, que puede desarrollar proteger el desarrollo de sibilancias y asma. Los niños que tuvieron lactancia materna predominan los bifidobacterios, o sea, con la lactancia materna, bifidobacterios. Los niños alimentados con fórmula, el predominio de las bacterias son estas, ¿sí? ¿Sí ve la diferencia? Lo mismo es la importancia del parto vaginal. Cuando el niño nace por parto vaginal, se pone en contacto con el microbioma de la vagina de la madre, y esto realmente ayuda a que rápidamente se colonice su intestino y pueda tener su microbioma que lo va a proteger. Si eso no pasa, pues depende también de su estructura genética, porque no podemos decir que los niños nacidos en este momento por cesárea, que en nuestro país ha aumentado terriblemente, ¿sí?, de entrada van a tener mayor probabilidad solo con esa intervención de alergia. Pero definitivamente el parto vaginal y la leche materna es la vía natural de la exposición bacteriana. Entonces, si tiene un parto vaginal y además le da leche materna, pues tiene mayor diversidad en el microbioma. El paso de la microbiota materna es esencial para que el niño tenga un microbioma saludable. Entonces voy a hacer énfasis en este artículo, que es el de la doctora Erika Bonmutis, donde ella muestra el resultado de dos estudios que se llaman el Parsifal y el Gabriela. El estudio Parsifal es un estudio de 6.843 niños de la campiña de varios países de Europa, como son Austria, Alemania, Suiza y Polonia. En cambio, Gabriela es el estudio casa, mientras aquí fue en el colchón. La diferencia acá es que miraron el DNA de las bacterias, mientras aquí lo que hicieron fue un cultivo de las bacterias del polvo, digámoslo de esa manera, que encontraron en la casa de estos pacientes y del grupo control, para solamente en este estudio, porque yo estoy seguro que como estos son estudios tan grandes, vamos a tener publicaciones de otros aspectos desde el punto de vista alérgico, pero ellos lo que quisieron mirar es el tipo y diversidad del microbioma en el ambiente de la casa de estos muchachos, cómo podría impactar en el desarrollo o no del asma. Entonces vemos acá, estos son los niños que vivían en el campo, los que no vivían en el campo en los dos estudios, los que tenían asma y los que tuvieran otros tipos de enfermedades atópicas como rinitis y dermatitis atópica. Y vemos
que haya una diferencia estadísticamente significativa en los que tuvieron asma y los que no tuvieron asma por el hecho de solamente vivir en una granja. Eso era la prevalencia. Y esto es la diversidad del microbioma en el parafiscal, porque en estos, como les decía, no fue por cultivo, no pudieron caracterizar las bacterias, pero de alguna manera sí las pudieron clasificar por el DNA de cada una de las bacterias, y nosotros vemos en rojo, ¿sí?, a los que vivían en las fincas, y en negro los que no vivían en las fincas, y definitivamente aquellos niños, ¿sí?, que vivían en las fincas tenían mayor diversidad y mayores bandas. Si ustedes ven, los rojitos son más grandes que los que no vivían en el campo. En el otro estudio, que es el estudio Gabriela, que fue por cultivos, vemos la misma, ¿sí? Hay la diferencia de diversidad y el tipo de bacterias encontrados en las viviendas de estos dos grupos. Los hongos pasó exactamente lo mismo. Vemos, ¿sí?, en el estudio Gabriela, donde los midieron, porque en el parafiscal no lo midieron, los hongos, vemos que hay una mayor concentración de las diferentes especies de hongos en el grupo que vivía en el campo que en el que no vivía en el campo. ¿Y cómo es este efecto? Vemos acá que según el número de bandas y el número de especies, ¿sí?, acuérdense que el Gabriela es por cultivos, y la probabilidad de tener asma, ustedes ven cómo se abre completamente esta gráfica. Tiene menos probabilidad de tener asma, si viven en el campo, según el número de bandas detectadas y la diversidad. Entonces, con esto estamos viendo la importancia de la microflora comensal, que es crucial para mantener la homeostasis inflamatoria e inducir la regulación inmune. El microbioma desempeña un papel importante en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Pero uno, cuando lee este estudio, dice, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros en la vida real? Entonces, nosotros que vivimos en ciudades, yo en Bogotá, Cartagena también es una ciudad urbana, entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros un microbioma diverso en nuestras ciudades? Es difícil de responder. Más adelante les voy a hablar sobre la alergia a los animales, porque se ha visto que, como les dije la primera vez, leche materna, entrar tempranamente al jardín, tener un hermano mayor y tener animales en la casa, todo eso influencia en la diversidad del microbioma, y posiblemente esas personas van a tener menos alergia. Pero ¿cuántos animales tengo que tener en mi casa? ¿Y qué tan sucia tiene que ser mi casa para que eso realmente impacte, para que yo no tenga enfermedades alérgicas? Difícil la respuesta en nuestras ciudades. Pero al mismo tiempo los invito a que no hagamos lo que están haciendo los jóvenes hoy en día. Los niños son prácticamente estériles. Andan con el gel bactericida en la cartera. El niñito, ¿sí?, no puede tocar el piso, no puede gatear, y les lavan las manos todo el día. Lo que decía Calisto, lo que decías tú, los niños son perfumados, ¿sí?, les echan cremas todo el día y perfumes. ¿Qué tanto estas nuevas costumbres están alterando la microbiota de la piel? Yo no lo sé. Entonces, ¿cuánto mugre es para tener bacterias comensales, o qué tanto mugre es bacterias patógenas? Yo simplemente le dejo todas interrogantes que en un futuro podremos saber realmente esto cómo se traduce en la vida real de nuestras ciudades urbanas, donde vive la mayoría de la población del mundo. Gracias. Agradecimiento a la doctora Elizabeth García por su excelente presentación. La prevalencia de las enfermedades alérgicas ha aumentado considerablemente en los últimos años, considerándose actualmente uno de los principales problemas de salud. A continuación,
Alergia en la piel, a cargo de la doctora Beatriz Orozco, dermatóloga egresada de la Universidad del Norte, especializada en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Una tarde muy amena, hemos aprendido mucho. Les voy a hablar básicamente de la dermatitis atópica. Todos saben que es una patología que cada día va en mayor aumento.